Muy bien, y esperamos que el día de hoy podamos terminar nuestra parte 4, creyente o discípulo. Y antes de comenzar vamos a hacer lo más importante, que es orar y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Cierra tus ojos, acompáñame, Señor. Concédenos tu gracia, concédenos tu favor esta mañana. Que hoy podamos entender la importancia de distinguirnos entre creyente y discípulo. Y que después de estar evaluando el costo de seguirte, seamos capaces, Señor, de comprender el precio que hay que pagar, Señor. No que lo podamos ganar en nuestras fuerzas, porque el precio completo lo ha pagado tu Hijo Jesús, Señor, sino que evaluemos el costo de lo que es ser un verdadero discípulo. Y sabemos que es tu Espíritu Santo obrando en nosotros, no nuestros méritos, no nuestra capacidad humana. Y por eso pedimos hoy, no solo entendimiento y sabiduría, Señor, pedimos llenura de tu Espíritu Santo para mantenernos firmes y fieles en este llamado que nos has hecho. Hoy te lo pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo y no yo. Úsame como tu siervo, te lo pido hoy. Y bendice tu palabra en nuestros corazones, dando fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Recapitulando, solo voy a mencionar los puntos que hemos visto anteriormente. Llevamos 4, ¿es verdad? Y hemos aprendido la distinción entre ser creyente o discípulo. Número 1, empezamos aprendiendo que el creyente cree en Jesús, pero el discípulo vive como Jesús. Número 2, decíamos que el creyente asiste a la iglesia, el discípulo es la iglesia en donde quiera que esté. El creyente sabe de la Biblia, pero el discípulo vive todo lo que sabe de la Biblia. Hace 8 días vimos que el creyente busca a Dios en medio de la aflicción, pero el discípulo permanece en Dios todo el tiempo. Espero que hayan podido escuchar la prédica anterior para engancharnos a este punto 5, 6 y 7, que con el favor de Dios esperamos terminar. Vamos al 5 de lleno para no tomar más tiempo. Dice así el quinto punto: el creyente se preocupa por su apariencia externa, el discípulo se ocupa en su transformación interna. Fíjate qué tremendo. El creyente se preocupa por su apariencia externa, lo de afuera. El discípulo se ocupa en su transformación interna, lo de adentro. Y vamos a empezar allí con el favor de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. Si profesamos la fe como debe ser, si nuestra profesión verdaderamente es el cristianismo, ¿qué es lo único que debería preocuparnos? Medítalo, habría una múltiple cantidad de respuestas. Seguir a Cristo, imitarlo, obedecerlo, conocer su palabra, amarlo, ¿verdad? Aprender doctrina también estaría incluido, ser como Cristo. ¿Qué es lo único que debería preocuparnos y en qué resulta? ¿Cuál va a ser la evidencia que nos va a ayudar a saber si de verdad me ocupé de lo que un discípulo se debe ocupar? La respuesta es simple. Jesús lo dijo: por sus frutos los conocerán. El fruto espiritual es lo más importante. Hoy entendemos que el fruto espiritual se produce internamente, adentro de ti. Ahí está el fruto. Pero escucha, si es espiritual, siempre se va a manifestar externamente. El fruto espiritual no queda oculto. El fruto espiritual se ve. El fruto espiritual tiene que manifestarse de tal manera que otros vean la transformación y el cambio que se produjo. Ahora, si tú y yo nos preocupamos por lo externo, ¿qué crees que va a suceder? Si tú te preocupas por lo externo, ¿qué va a suceder?
¿Qué va a pasar con tu vida interior? Va a estar vacía, va a quedar desatendida, va a quedar vacía, va a quedar hueca y se va a estar produciendo solamente nada. Dile a tu vecino, nada. Vamos a ser personas estériles, personas infértiles, ¿verdad? Sin fruto. Primera de Pedro 3, verso 3 al 4. Parece que siempre esto es una exhortación a las mujeres. Pero escúchenme, hermanas, no se preocupen, esto también va para nosotros como hombres, ¿verdad? Porque al menos yo siempre escucho que cuando los predicadores utilizan este pasaje es para exhortar a las hermanas a que su apariencia exterior, su manera de vestir, su manera de arreglarse sea casta, prudente. Fíjate, primera de Pedro 3. Vamos a leer ahí, sígueme con la mirada. Vuestro atavío, ¿qué es el atavío? Tu vestir, tu apariencia. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos de marca, lujosos. Bueno, no quiere decir que no puedas usar marcas, ¿verdad? No se refiere a eso, más bien lujosos, caros, ostentosos, sino, verso 4, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Que nuestra vida, no solo en mujeres, porque hoy ya la vanidad ha alcanzado tal magnitud que también los hombres buscan que su apariencia importe y sea lo más importante. ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo, ustedes son como una vasija, ¿verdad? Como un ornamento, como un adorno en donde adentro, lo que está dentro del corazón debe ser un espíritu afable y apacible, y eso va a ser de grande estima delante de Dios. Cuando hablamos de aspectos de distinguirnos entre un creyente y un discípulo, tú y yo sabemos perfectamente que la actitud y la intención del corazón es lo que más va a importar. Hay mucha gente que aunque se preocupa por su apariencia externa, invierte grandes cantidades de dinero en su apariencia externa, por dentro están huecas y vacías. Y esto me recuerda a los fariseos. ¿Tú recuerdas cómo se vestían? Uno sabía que era un fariseo. ¿Por qué razones? ¿Qué características tenía un fariseo? En lo exterior. ¿Cómo se vestían? ¿Ya vieron? Y ellos no eran mujeres. Ellos eran hombres. Y les podríamos aplicar esto, ¿verdad? Sus bandas ostentosas de santidad a Jehová. Los adornos de oro que traían, los vestidos que se veían impuros, santos, inmaculados, planchaditos con almidón, ¿verdad? Para que no se les viera una sola arruga. Ahora, ¿qué está hablando el Señor respecto al discípulo? ¿Qué actitud de corazón quiere el Señor que se produzca en nuestro corazón? ¿Y de qué cosas quiere que huyamos? Él quiere desarrollar respecto a este aspecto de lo interno y externo, contentamiento. Quiere arrancar de nuestra vida, hermanos, el afán, el estrés, la ansiedad que produce estarnos preocupando tanto por nuestro aspecto exterior. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llama el mundo? Materialismo. Básicamente el Señor nos está diciendo, si ustedes van a ser mis seguidores, no pueden ser materialistas. ¿Y sabes qué nutre el materialismo? Hay algo ahí también que ya el mundo le ha dado un título: narcisismo. ¿Sí saben el mal del narcisismo? El mal de Narciso, ¿verdad? ¿Qué dicen por ahí? Creo que es de la mitología, ¿no? Si mal no recuerdo. Narcisismo. El amor propio, desmedido. Que tanto tú te amas desmedidamente.
Y como este mundo está diseñado para que haya narcisismo, que nos amemos a nosotros, eso se une con el materialismo, porque el materialismo tiene que ver con también satisfacer solo nuestras necesidades. Vernos bien, estar bien, sentirnos bien, querernos bien. Ambos son pecados, hermanos, que nutren a la falta de identidad. Esto es porque falta identidad, esto es porque hay baja autoestima, pero la raíz de todo esto que estoy diciendo es el orgullo, es la soberbia, es la autosuficiencia, el pensar que no es suficiente lo que Dios me va a poder proveer. Y por eso es que caemos en el error de fijarnos solamente en lo externo y en la apariencia. Y eso es una tragedia. Ve abriendo tu Biblia en 1 Samuel capítulo 16. Fíjate qué tremendo pasaje que habla respecto a esto. 1 Samuel, verso 16, capítulo 16, perdón. 1 Samuel 16. Tú sabes que Saúl fue rey, el primer rey de Israel, y fue desechado. Y Saúl era un hombre narcisista, inseguro. Saúl era un hombre que gustaba de las apariencias. Él le suplicó en su desobediencia, le suplicó al profeta, regresa conmigo, porque si no, ¿qué va a pensar el pueblo? ¿Verdad? Cuando le fue a reprender por su rebeldía, que no obedeció respecto a Amalek. Pero fíjate qué tremendo el pasaje, verso 4, dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Aquí es cuando ya Saúl fue desechado, y entonces Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite, porque ahora vas a ir a ungir a alguien más para que sustituya a Saúl. Y ya sabemos quién es, ¿verdad? Dice, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Desde entonces ya el Señor había hecho una distinción entre creyentes y discípulos. Saúl era el que se ve bien, el grande, el fortachón, el guapo, el que sobresalía, dice ahí, una cabeza por encima de todos de los del pueblo. Pero su corazón estaba falto de identidad, temeroso. Por el contrario, David, símbolo o representación de lo que es un verdadero discípulo, había sido entrenado desde chamaco. ¿Cómo? Pastoreando, defendiendo lo que no era suyo. David fue entrenado desde niño para defender los intereses de alguien más. David no cuidó sus ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. Y eso es mayordomía. Y eso es entender que si tú eres fiel en lo poco, el Señor va a darte más responsabilidades después. Pero no puedes ser centrado en el narcisismo, o en el egoísmo, o en el orgullo, o en el amor propio. No lo hacemos por amor propio, lo hacemos porque amamos al Señor por sobre todo. Por eso no nos debe interesar más lo externo que lo interno. Mateo 7, el Señor Jesús también instruía al respecto. Él decía que nos debíamos guardar de los falsos profetas, que dice, vienen a vosotros vestidos de ovejas, ¿verdad? Qué tremenda ilustración respecto a esto. Verso 15 es el que acabo de citar. Decía, ustedes están recibiendo gente que trae enseñanza, gente que parece que sabe, gente que parece docto, ¿ah? Y que les va a poder enseñar, pero eso solo es un disfraz. En realidad vienen disfrazados de ovejas, pero ¿qué son en realidad por dentro? Lobos rapaces. Y el verso 16 lo deja muy claro.
por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Pero el árbol malo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y había algunos que estaban tentados, hermano, a trabajar por lo externo, por lo visible, por las señales, por los milagros. Y mira el estate quieto, o mira el ubicatex, ¿verdad?, que les da el Señor Jesús a esas personas. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esto es lo externo. ¿No profetizamos en tu nombre? Otra cosa externa. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Otra cosa visible. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Híjole, qué tremendo. Jesús daba explicación de esto y él decía, es que de lo que la gente habla, de lo que abunda su boca, de lo que sale de su boca es lo que abunda en su corazón. Lo interno siempre se va a manifestar en lo externo. Por eso no deberíamos preocuparnos de lo externo, porque es al revés. Si tú te preocupas de lo externo, vas a vaciar lo interno. Si tú te preocupas de lo interno, va a estar tan lleno que se va a desbordar y se va a manifestar de forma natural de que está lleno. Por eso ocupémonos de lo interno. Juan 15:5, el Señor Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean mis discípulos, sean así mis discípulos. ¿Cuál es la clave para ser discípulo o lo que lo distingue de un creyente? Se ve el fruto. Y es fruto espiritual. Y es buen fruto. Y como dice nuestro hermano, abundante fruto. Y como añade la palabra, fruto que permanece. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3. Anótalo como referencia. Segunda de Corintios 3, del 2 al 6. Tú sabes que el ministerio del apóstol Pablo fue muy atacado. No le daban crédito a su apostolado. Y el apóstol Pablo simplemente se remitió a hacer una cosa muy simple. Dijo, toda la labor que yo he hecho está reflejado en la vida de todos los creyentes que han llegado al conocimiento del evangelio. Si están poniendo en duda mi apostolado, solo volteen a ver la vida de todas estas personas transformadas. Porque ellos son, él les llama cartas abiertas, que cualquiera puede leer. Pregúntate, ¿qué se lee en ti? Imagínate que eres una carta abierta. Tu mente y tu corazón que pudieran estar abiertos de tal manera que todos vieran y supieran quién eres realmente en lo interior. A ese punto debemos llegar. Fíjate de qué forma tan hermosa, te lo voy a leer, no lo busques, pero te lo voy a leer. Pablo, de qué forma tan hermosa se expresaba. Dice, ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Más adelante, en el capítulo 4, segunda de Corintios 4, 16, 18, por eso Pablo decía, sí, yo trabajo tanto en el evangelio que debería estar agotado, debería estar muerto de tanto desgaste que yo he tenido. Pero él decía, por tanto no desmayamos, sino que nuestro hombre exterior, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Él entendía la diferencia entre lo externo y lo interno.
Él sabía colocar las cosas externas en su lugar. Lo externo, qué bonito está, pero se va a desgastar. No le pongas atención. No te preocupes, ten contentamiento con lo que tienes, pero ocúpate en lo interno, porque ahí es en donde tú te tienes que fortalecer y renovar cada día. Por eso a sus problemotas, él le llamaba leve tribulación momentánea. Él sabía que sus problemotas eran pequeños ante la gran e inmensa gracia de Dios. Y por eso tú y yo debemos aprender eso, que esas aún leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros, como dice, un excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso no veamos, hermanos, las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, dice Pablo, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces dejemos lo externo y vamos a lo interno. Amén. Punto 6. Vámonos al que sigue. El creyente vive para el presente. Escucha. El discípulo vive para la eternidad. El creyente vive para el presente. El discípulo vive para la eternidad. Esto tiene que ver con cómo miro yo mi vida. ¿Soy capaz de mirar la eternidad en cada situación diaria? ¿O solo me enfoco en el aquí, hoy y ahora? Esa pregunta, ¿cómo estás? Esa pregunta tan cotidiana, hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo es la condición de tu vida ahora? Si fuéramos sinceros, podríamos decir, no, estamos bien amolados. Si me preguntan cómo me siento ahorita, me duelen los pies. Me duele acá en mi coxis. Me estoy aguantando las ganas de toser. Y me estresa y me fastidia, porque me choca estar tose y tose. Quisiera estar en mi cama, en mis cobijas, escuchando rancheras. ¿Ah? Sí. Hay un grupo, los discípulos de Cristo. ¿Ah? Unas norteñas bien buenas. Los corridos cristianos. ¿Cómo estás hoy? Enfermo, adolorido, cansado, estresado. Y siempre vamos a la cartera, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Cómo estás? En lo económico. Ando roto. ¿Ah? Ando corto. Torcido. ¿Cómo andas en tu matrimonio? No, pastor, ya se metió en problemas que no debió preguntar. ¿Cómo está el ambiente familiar? ¿Cómo está el ambiente laboral? ¿Cómo está el ambiente en la iglesia? ¿Verdad? Creo que, gracias a Dios, ha mejorado. Gloria a Dios. Pero el creyente se la pasa viviendo en el aquí, hoy y ahora. Pero mira, escucha, si fuéramos capaces de mirar cada cosa cotidiana con ojos de eternidad, híjole, todo sería maravilloso. Quiero que veamos Efesios 5:1. Que cuando yo estudiaba esto decía, bueno, ¿qué tiene que ver, Señor? ¿Por qué me pones este versículo, Efesios 5:1? ¿Qué tiene que ver con que el creyente vive para el presente, pero el discípulo vive para la eternidad? Y es que es muy sencillo. Qué tremendas palabras. Verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y yo te pregunto, ¿imitadores de Dios en qué? ¿En qué? En el amor, ¿cómo, cuándo, dónde, a qué hora? Dice todo y parece que este versículo parece que dice todo y nada a la vez. El problema es que no le echamos coco,
No echamos a rodar la ardilla, ¿verdad? Que accione nuestras neuronas y diga, a ver, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso sería suficiente. Gracias a Dios que el apóstol Pablo fue sensible a la voz del Espíritu Santo y nos explica el 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso bastaría, pero el apóstol Pablo no se queda allí. Dice, por si no saben en qué cosas tienen que imitar a Dios, y por si se les olvida cuál es la manera correcta de andar en su vida, ahí les va una lista de todas las cosas que no deberían hacer. Y empieza, pero fornicación, y luego ¿qué sigue? ¿Qué? Hipocresía. ¿Qué más? Avaricia. ¿Qué más? Palabras deshonestas. ¿Qué más? Necedades. Y en tu casa léelo, respira, tranquilo. Tranquila. Entonces volvemos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay que imitar a Dios ¿en qué? Sí, eso dice todo y nada. Vamos a lo específico. Ser santos, claro, por supuesto. ¿En qué cosas? Me tengo que guardar de la impureza sexual. Tengo que ser puro sexualmente. Tengo que serle fiel a mi esposa. Nada de decir, ay, mi novia está embarazada. ¿Ah? Nada de eso. ¿Están de acuerdo? Nada de caras dobles, falsedad, hipocresía, engaño, mentira, orgullo, soberbia. Todas esas cosas suceden ¿cuándo? ¿Una vez al mes? ¿La tentación de esas cosas, de esa lista, viene una vez al mes? No, son todos los días. Si aprendiéramos a ver cada situación cotidiana con ojos de eternidad, nuestra vida sería más fácil. Ojos de eternidad significa, hoy me voy a santificar. ¿Por qué? Porque soy un hijo amado de Dios, llamado a vivir por la eternidad con Él. Y yo prefiero empezar a experimentar lo que es la vida eterna hoy. No esperarme a morirme y estar ya en el cielo. Tú sabes que Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Hoy, aquí y ahora, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos ya han conocido al Señor? Entonces ya estás en la vida eterna. Tú y yo ya estamos andando en la vida eterna. Que no hayamos sido glorificados es diferente. Pero yo te pregunto, ¿vas a morir? La respuesta es no. No vas a morir. Dice la Biblia que vas a dormir. Y después vas a resucitar a una nueva vida. ¿Por qué vas a dormir? ¿Por qué no vas a morir? Porque ya andas en vida eterna. Cuando tú naciste de nuevo, ahí fuiste presentado ante el Padre como un recién nacido. Es figuradamente, como si Él te hubiera tomado en sus brazos recién nacido y te dijo, eres mi hijo, ya eres salvo. Ya eres un hijo que va a vivir conmigo por la eternidad. Va a empezar un proceso de crecimiento, de desarrollo, de madurez, de santificación, lo que tú quieras, pero ya eres salvo. Ya tienes vida eterna en el momento que naciste de nuevo. Y por eso el Señor nos instruye a imitarlo y andar en amor, como Cristo también nos amó. Entonces pregúntate, ¿a quién imito? Si tú vives solo pensando en el presente, no vas a tener más que figuras terrenales a quien imitar. ¿A quién imitamos generalmente? A nuestros compañeros de trabajo, imitamos al jefe, imitamos a nuestros compañeros de la escuela. Caemos bajo la influencia de ellos, porque solo estamos mirando el aquí y el ahora. No tenemos en nuestra mente tener una figura eterna a quien imitar para que nuestra mente cambie y dejemos de ser terrenales o carnales o temporales. No lo somos, hermano. Tiene que quedar una conciencia en nuestra vida que ya no somos seres
que van a vivir aquí temporalmente. Somos seres hoy que van a vivir por la eternidad con el Señor. Así es de que empecemos desde ahora a imitarlo. ¿A quién imito? Pregúntate. ¿Cómo estoy andando? De acuerdo a este versículo. Efesios 5:5, ahí más adelantito, no lo busques, solo te lo menciono, ahí él lo deja más claro, Pablo. Dice, porque saben que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, etcétera, etcétera, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe. Dice, no participen con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz del Señor, por tanto anden como hijos de luz. Y ahí más abajo dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por eso hoy nos hemos acercado a la luz. Todo queda evidenciado ante la luz. Ya no tenemos por qué estar andando en lo oculto, viviendo solo en el presente, sino ahora viviendo ya enfocados a la eternidad. Amén. Hasta el verso 14 viene una reprensión fuerte. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Mira con diligencia, verso 15, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser sabio, hermano, es mirar a la eternidad. No mirar solo el tiempo presente. ¿Vale? Y también Pedro, solo anótalo como referencia igual. Primera de Pedro 2:11, él nos dice, amados, les ruego que como a extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué Pedro nos llamó peregrinos y extranjeros? Me recuerda tanto el libro del progreso del peregrino. ¿Se acuerdan que alguna vez les comenté? Lo empecé a leer en la versión infantil. Me conmovió tanto ver las luchas que tenía este personaje principal, que se llama de hecho Cristiano, ¿verdad? Sí se llama así, ¿verdad? Si no lo has leído, cómpralo, léelo, es hermosísimo ver la lucha que tiene. Refleja la travesía de todo creyente en su caminar con Cristo. Y las luchas que él tiene, ¿verdad? Y los lugares por los que él camina y atraviesa para llegar al lugar celestial. Y hay en especial una ciudad, no recuerdo bien el nombre, si alguien se acuerda me lo sopla, pero hay una ciudad en donde él llega y dice que cuando llega la ciudad es espectacular, la ciudad es hermosa, tanto que invitaba a quedarse a vivir allí y establecerse allí, sin, de la vanidad, ¿verdad? Sí. La ciudad de la vanidad, refiriéndose al mundo. Hermanos, no nos estacionemos en la ciudad de la vanidad. Eso sería vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, y ver solo por lo terrenal. Sepamos que llegamos a un lugar no para establecernos ahí, sino para seguir avanzando hacia la eternidad. Amén. Ahora, para acabar este punto número 6 e irnos al final. Hebreos 11, escucha. Verso 13, vamos a leerlos, estos vale mucho la pena que sí los leamos con detenimiento, antes de pasar al último punto. Hebreos 11, 13, voy a leer toda una secuencia, para que entendamos un poquito más Hebreos 12. Hebreos 12, 1 y 2 es muy famoso, si tú te acuerdas, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Es nuestro pasaje, de los pasajes que nos hemos memorizado. ¿Cómo empieza? Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. No sigan, ahorita lo vamos a leer. Esos versículos en donde habla que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no nos van a cobrar tanto sentido si no leemos desde el capítulo 11. Y Hebreos 11:1 empieza hablando de la fe. Dice que la fe es una certeza, una convicción. Y tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Cuando oímos la palabra de Dios, se genera convicción genuina. Porque es palabra de Dios. Y cuando se produce una fe genuina, es una fe que nos impulsa a seguir a Cristo por su Espíritu.
No es una vida que se quede estancada o estática, es una vida activa y dinámica. Y en el verso 13, quiero que veas cuál es el resultado de los creyentes que tuvieron una fe dinámica y activa, una fe viva. Mira cómo resultó sus vidas al final. ¿Ya vieron? Hebreos 11:13. Conforme a la fe, ¿qué pasó? Murieron. Murieron. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué cosa? Lo prometido. ¿Cómo es esto posible? ¿No que el Señor es fiel y cumple sus promesas? Vamos a seguir leyendo para entender. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, vuelve a decir, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí está justificado la definición de fe en el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro que Dios prometió y Él hará. Sí, pero se murieron sin haber recibido la promesa. ¿Sabes por qué ellos fueron capaces de solo mirar de lejos, creerlo, saludar la promesa y confesar que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra? Precisamente por este punto 6. Porque no eran creyentes viviendo en el presente, eran discípulos viviendo ya en la eternidad. Eran capaces de saber que aunque en esta tierra física, lo material, lo externo, no se cumpliera la promesa, en lo eterno se iba a cumplir. Y es lo mismo contigo y conmigo. ¿En qué nos debemos enfocar? En saber que toda obra que hagamos a través de la fe en Cristo, escucha, esto es importantísimo, toda obra que hagamos a través de la fe en Cristo va a producir un resultado eterno. Va a producir un resultado eterno, porque aplicamos la palabra, creímos la palabra, entendimos la palabra, saludamos esa palabra, ¿verdad? Confesamos esa palabra, pero en especial, se vivió, algo se hizo, hubo acción, porque Santiago dice claramente, fe sin obras es muerta. No solo es creer, declarar y confesar. Si tú a creer, declarar y confesar le quitas el hacer, vivir, andar, obedecer, es una fe muerta, ya lo explicó Santiago. Y la comprobación de esto está en el verso 33 del capítulo, que dice que por fe que hicieron, conquistaron reinos. ¿Eso es una acción? ¿Se les viene a la mente alguien que haya conquistado reinos? Josué, David, varios. Hicieron justicia. ¿Se acuerdan de creyentes que hayan hecho justicia? ¿Eso es una acción? Sí. Alcanzaron promesas. ¿Se acuerdan de algunos que hayan alcanzado promesas? Abraham y Sara. Taparon bocas de leones. Yo no, el otro. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Fíjate, puras acciones. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros, escucha, también por la fe fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, ¿recuerdas a alguien?
Esteban, fueron aserrados. ¿Recuerdas a alguien es que les pasaron un serrucho por la mitad? Isaías, fue puestos a prueba, muertos a filos de espada. ¿Quién murió a espada? Decapitado. Juan el Bautista. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué cosa? El mundo, amado, lo externo, lo material, lo terrenal, no era digno de estos hombres. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Me voy a saltar al 30, sigue el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí acaba el capítulo y parece que deja a Dios que queda de ver, porque no cumplió lo prometido. Y yo te pregunto, ¿eso está diciendo? No. Esto es un ejemplo de muchos creyentes que por la fe se mantuvieron firmes en obediencia, no pensando en lo presente, sino que cada cosa que hicieron pensaron que iban a impactar la eternidad. Y por eso ahora sí empieza el verso 1 del capítulo 12. Por tanto, ese por tanto cambia todo ahora sí. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro a todos estos, ellos son nuestros testigos. Teniendo tan grande nube de testigos, o sea que testificaron que la fe es genuina, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, ¿qué nos corresponde? Despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado que nos asedia y correr la paciencia que tenemos por delante poniendo los ojos en Jesús. Si hacemos esto en lo cotidiano, escucha, nuestras obras van a estar impresas de eternidad. La prueba más palpable de que tus obras van impresas de eternidad va a ser cuando el Señor pase por fuego tus obras. Si hubo oro, plata y piedras preciosas, recibirás ganancia, galardón. Si tus obras fueron madera, heno, hojarasca, sufriremos pérdida. No habrá con qué honrar a nuestro Dios, no habrá coronas que aventar a sus pies. Ya hemos hablado de esto. Y para acabar, punto 7. El creyente habla de Jesús, el discípulo testifica de Jesús con su vida entera. Hermanos, no es lo mismo hablar de Jesús que testificar de Él con nuestra vida entera. No es lo mismo hablar de fútbol que jugar la final del Mundial en el Estadio Azteca. No es lo mismo. Estamos ahí. Si tú vas a un partido de fútbol, hay mucha gente diferente. Están los jugadores principales. Están los de la banca. Está el cuerpo técnico. Están los chamacos que recogen los balones. Están las tribunas. Están los de seguridad. Están los taquilleros. Hay muchas personas que giran en torno a un partido de fútbol. ¿Quién eres tú? ¿Dónde deberías estar como cristiano? Si asemejáramos el cristianismo al fútbol, final de la Copa del Mundo, ¿cuándo va a ser aquí en México? ¿2000 qué? 26, que fuera la final aquí en el Azteca. ¿Dónde te gustaría estar? A las mujeres dicen, ay, me da igual. ¿Ah? Imagínense, hombre, tengan imaginación. Fueran como los hombres que son más apasionados. ¿Dónde les gustaría estar?
En el palco. Ay, sí, qué cómodos. ¿Quiénes en realidad pagaron un precio y merecen estar allí? Los jugadores. Y a veces somos fanáticos de Cristo. Pensamos que con echarle porras basta. Pensamos que con ser un balonero es suficiente. Pensamos que con vender boletos en la taquilla, eso no es evangelismo, por cierto. A veces pensamos que eso es evangelismo. Te vendo un boleto para que vengas. ¿Ah? Me acuerdo un comentarista por ahí que decía, no ha venido, no ha llegado su majestad. ¿Ah? ¿A quién le llamaban su majestad? Al gol. ¿Quién es su majestad? ¿A qué van todos al estadio? En realidad, a ver el gol. ¿Ah? No importa aquí quién lo metió. ¿Ah? Y así cada aspecto de la vida cotidiana le podríamos dar una ilustración del cristianismo. Pero qué tremendo que a esas cosas físicas, terrenales, sí les damos más importancia. Pensamos que es suficiente hablar de un tema. Pensamos en cristianismo hay que saber mucha Biblia para que pues, tengamos tema de conversación. No, el discípulo testifica de Jesús, es testigo porque lo vio en su propia vida, lo ha experimentado en cada instante de su vida. Y por eso con su vida entera testifica. Primera de Pedro 2:9. Fíjate la responsabilidad tan grande que tú y yo tenemos. Es famoso y te lo sabes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay 4 cosas que dice aquí que somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Linaje, escucha, descendientes, familia de Dios, hijos de Dios. Él nos escogió para ser sus hijos. Eso es linaje escogido. Sacerdocio, real sacerdocio. Somos sus siervos, esclavos por amor, encargados de ministrar y administrar las riquezas de su gracia a otros. ¿Esto qué implica? Predicar el evangelio. La función de sacerdocio no quiere decir que somos mediadores entre Dios y los hombres, porque ese solo es uno, Jesucristo hombre. Pero quiere decir que tú y yo somos capaces de oficiar el mensaje, administrar las buenas noticias del evangelio a aquellos que no lo tienen. Nación santa, ¿qué es eso? Somos un pueblo llamado a distinguirse, que nos veamos apartados de Dios. Y si nos vemos igual que el mundo, ¿dónde está la distinción? Si usamos los mismos recursos del mundo, ¿dónde está la distinción? No solo con nuestra apariencia, no solo con cómo nos conducimos en el presente, ¿verdad? Sino, y no solo con las palabras que salen de nuestra boca, toda nuestra vida, todos nuestros poros, ¿verdad? Hablan de Cristo, absolutamente todo. Y por último, pueblo adquirido, para que no se nos olvide que fuimos comprados por un alto precio y que por eso Él lo vale todo. Fuimos adquiridos por Él. ¿Para qué? Ahí dice, estas 4 cosas nos deben de ayudar y motivar para anunciar sus virtudes a aquellos que no le conocen. Y como dice aquí, que pasen de tinieblas a luz admirable. ¿Qué tanto conocemos las virtudes de nuestro Dios? ¿Qué tanto conocemos sus atributos? Si pensamos que conocemos su amor, ¿conoceremos su ira? Creo que nadie puede conocer el amor de Dios si no ha experimentado primero la ira. Ninguno puede experimentar la misericordia de Dios si no estuvo bajo el juicio de Dios. Ninguno puede experimentar la santidad del Señor y su justicia si no antes experimentó la condenación a causa del pecado. Tenemos que anunciar todo el mensaje del evangelio. Eso distingue a un creyente a un discípulo. No solo habla, vive el evangelio. Y una doctrina, hermanos, mal vivida, produce una vida estéril.
Una doctrina mal vivida produce una vida estéril, aunque se crea que es buena o sana doctrina. Romanos 10, ya para enfocarnos al final. Romanos 10 es el versículo, un capítulo, creo que de los más mal interpretados y tergiversados, y ha habido tanta polémica respecto a estos pasajes, estos versículos, específicamente el 9 y el 10. Pero vamos a leer desde el 8. Fíjate, Romanos 8, 10, 8 10 al 16. Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto lo dijo Pablo porque había muchas personas que se justificaban y decían, no, es que el Evangelio y Cristo es inalcanzable. No podemos alcanzar a Cristo. Y unos versículos anteriores, Pablo dice, no está tan alto como para que digan, ¿quién va a ir hasta arriba a alcanzar a Cristo y el Evangelio? Dice, y no está tan abajo para que diga, ¿quién va a ir a la muerte y al Seol ahí a encontrar el Evangelio? No, no, no. El Evangelio está a la mano. Y está tan cerca, que está tan cerca de aquí, en el corazón y en la boquita. Aquí en corto está el Evangelio. Está disponible. Es de fácil acceso. Pregúntate, o sea, ¿es complicado el Evangelio? O sea, hay que tomar todo un curso de 8 años para entender que Dios se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, fue glorificado y hoy intercede a la diestra del Padre por nosotros para entender que Él vino a hacer todo esto para que creyéramos en Él y fuéramos salvos por la fe, por gracia solamente, y fuéramos librados de la ira, el juicio y la condenación eterna para tener vida eterna con Él. Acabo de resumir el Evangelio. ¿Hay complicación en eso? No. Hay películas más rebuscadas y le entienden. No, la Matrix representa no sé, y el Neo, este y lo otro. Hay gente que se sabe la historia del Star Wars. Yo soy fan, pero ya perdí la línea. Ya no sé ni cuál patas, no tiene pies ni cabeza ya las series. No, ya nada le perdí pista. Y hay gente que es experta y lo sabe, y sabe todas las teorías y las vertientes y el Evangelio tan simple no lo sabe. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y la va a exponer. Es muy sencilla. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una interacción entre ambas cosas. No puede haber una sin la otra. Tiene que haber una convicción interna en el corazón para que de lo que abunda el corazón, que hable la boca. Por eso está relacionado. No hay una doctrina, una teología extraña, y es muy simple. Primero se tiene que creer en el corazón para que entonces pueda salir una confesión real, sincera y genuina. Y nos hemos cansado de hablar que en el contexto era peligroso que tú confesaras que Cristo era el Curios. Ya lo hemos hablado. Porque eso te podía valer la vida. Podía ocasionar que tú murieras. Entonces, no solo es una oración pública frente a otros, aunque no entiendas el Evangelio. No, es que tan entiendo el Evangelio y tan me lo han explicado detalladamente que eso decido creerlo en mi corazón. Y en cuanto en mi corazón se gesta la fe, porque escuché la palabra correcta, el Evangelio correcto, entonces ahí se produce una fe para salvación que hace que yo no pueda guardarlo. Yo lo tengo que decir, yo lo tengo que hablar y decir: Cristo es mi Señor. Es inevitable. Pero si tú y yo creemos que solo hay que ir con personas ignorantes
muertas en delitos y pecados, que no conocen el evangelio, y nomás le pongo una mano y muevo sus emociones y le digo, hermano, digo, amigo, te va a ir mejor en tu vida, y fíjate que Dios te va a dar una vida de rosa, mira, solo cierra tus ojos y repite después de mí. Eso no es confesar con la boca. Porque además se nos olvida todo el contexto de Romanos. Ahí vamos en el capítulo 10 y se nos olvidó el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que estamos estudiando. No es una oración de fe, eso no existe, hermano. Es una confesión con nuestra boca pública, pero porque nació de una conversión interna del corazón genuina. Verso 11, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ya no importa de qué nación eres, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué tremendo. En la secuencia de eventos, el verso 11 primero dice, todo aquel que cree no será avergonzado. Y como ya cree, entonces el verso 13 dice, ahora ya le puede invocar. ¿Se dan cuenta? Que la confesión por Cristo fue porque ya hubo la transformación en el corazón. Repito, ahí está clarito, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si hizo o repitió una oración y se fue a vivir la misma vida, no hubo un cambio en el corazón, no hubo una conversión, no es creyente, no es salvo, sigue condenado. ¿Qué hay que hacer? Hablar el evangelio completo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca fe para salvación. No confesamos que Jesucristo es el Señor una sola vez, hermanos, con una oración de fe. No, ya vimos que no fue así. Lo hacemos cada momento de nuestra vida. Cada instante estamos confesando que Él es el Señor con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, nuestros afectos donde están colocados. Día a día vivimos de una manera que le honra. Eso es lo que distingue a un creyente de un discípulo. Y termina el pasaje 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sabe? No se puede primero invocar y luego viene el creer. Cuando el Señor escoge a alguien y se le presenta el evangelio y entra la palabra, eso es lo que produce un cambio, un nuevo nacimiento en el corazón. Y eso es lo que mueve a la confesión. No la confesión cambia el corazón. ¿Sí queda claro eso? Qué diferente. ¿Sale? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, somos llamados a vivir el evangelio. Esa es la manera más efectiva de predicar. Si nuestra doctrina no manifiesta fruto, la doctrina de nuestro evangelio es equivocada. ¿Sí escuchaste lo que dije? Si nuestra vida no manifiesta fruto, no tenemos sana doctrina. Así de simple es esto. Y si predicamos un evangelio equivocado, ¿qué crees que va a pasar? Que entonces los que escuchen ese evangelio equivocado no se les va a producir fe para salvación. Porque la fe solo se genera cuando se oye la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Así es que yo te animo y te exhorto. Seamos cartas abiertas donde se pueda leer y se pueda ver la vida de Jesucristo en nosotros brillando en su máximo esplendor. Apocalipsis 12:11 lo deja claro. Tú sabes por qué los redimidos, los escogidos, los santos, los que somos salvos, por qué hemos podido vencer. ¿Por qué al final en Apocalipsis 12:11 dice por qué podremos vencer? Hay tres cosas allí.
Escucha, ellos le han vencido, refiriéndose a nosotros, los discípulos, los verdaderos creyentes, hijos de Dios, cristianos nacidos de nuevo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esas tres cosas tienen que interactuar una con la otra. Si de esas tres falta una, no hay victoria, no hay salvación, no hay eternidad, no hay discípulo. Primero necesitamos la sangre del Cordero, eso es lo fundamental. Ya sabemos, Él es la puerta, Él es el camino nuevo, su sangre. Número 2, la palabra del testimonio de ellos. ¿A qué se refiere eso? Que con nuestras vidas, no solo con nuestra boca, nuestra propia vida dio testimonio, dio fe, habló, fue testigo de que Cristo es Señor, que Cristo es real. Y ese testimonio se lleva a tal extremo y creemos tanto en Él, en el testimonio y en Cristo, que somos capaces de morir por Él. Entonces pregúntate, ¿estás dispuesto a morir por Él hoy? Si tu respuesta es sí, estás listo para transicionar de creyente a discípulo. Y que el Señor nos ayude. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre amado, esta palabra nos reta. Gracias porque nos diste tu favor para ir más allá, Señor. Gracias porque nos has dado tu gracia y ya la concediste a nosotros, tus hijos. Y no solo tu gracia, tenemos acceso, Señor, a tus riquezas en gloria, que no se refiere a lo material, se refiere a todos los recursos espirituales que necesitamos para vivir la vida cristiana. Una vida real, genuina, legítima, poderosa, apasionada, loca por ti, Señor. Padre, como hemos aprendido hoy, queremos ser imitadores tuyos, teniendo como modelo a tu Hijo Jesús, siendo investidos del poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, no tenemos nada en contra ahora. Hoy tenemos la victoria. No hay nada que sea ya un obstáculo para que vivamos vidas congruentes, vidas sinceras, genuinas. El llamado que tú estás haciendo hoy a nuestra iglesia y a nuestros corazones, no solo de manera individual, sino de manera grupal, es que atendamos a este mandato de tu evangelio, Señor, que muramos a nosotros mismos, a nuestra carne, que seamos sepultados, el viejo hombre, la vieja naturaleza, y que seamos revestidos de una vida nueva, de la vida eterna, de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, el que está hecho a tu imagen, Señor, conformado de acuerdo a tu santidad, a tu justicia, a tu verdad. Ayúdanos, Padre, a distinguirnos de creyentes a discípulos. El reto que tenemos por delante es muy grande. Parece abrumador, Señor. Pero no deberíamos temer ya, ni poner nuestros ojos en las cosas físicas, terrenales o temporales o en el tiempo presente, sino que nuestra mirada cambie hacia la eternidad. Por eso tú nos pides, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo, Señor, que cada cosa que vivamos día con día, por más insignificante que sea, la podamos vivir en la fe. Porque cualquier cosa que no procede de fe es pecado, Señor. Ayúdanos que nuestras vidas sean vidas de fe, vidas de obediencia a tu palabra, sabiendo que cada cosa, cada obra que hacemos, Señor, es a través de los méritos de tu Hijo, y eso lleva impreso eternidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos exhorta y que nos fortalece. Señor, hoy te pedimos, danos fortaleza, danos ánimo, danos valentía. Pídele, hermano, al Señor. Si habías vivido tal vez una vida
débil en la carne. No te desanimes. Debemos seguir luchando y batallando en contra de esa vieja naturaleza, pero hagámoslo con una mentalidad diferente. Ya no como creyentes veramente, como discípulos, como hijos amados. Pídele al Señor que renueve tu mente, que alinee nuestra doctrina, que nos ayude a dar verdadero fruto espiritual, no en nuestras fuerzas, en las fuerzas de Él, para que no suframos pérdida. Te necesitamos, Señor, y te damos tantas y tantas gracias por tus bondades infinitas, por tu gracia inagotable, Señor, que nunca nos ha hecho falta y nunca nos ha fallado. Y aunque en esta tierra no recibamos lo prometido, Señor, nuestros ojos están en Jesús. Nuestros ojos están en la eternidad, Señor, no en lo que podamos recibir o ganar en esta vida presente. Te damos gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque nos amas, Señor. Y si tú nos amas y nos has escogido como tus hijos, lo tenemos todo y no nos falta nada. Entregamos nuestra vida y nuestro corazón a ti y te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén.